Bienvenido hermano a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el Ministerio de Adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos, aquí estamos una vez más para compartir con ustedes estos hermosos cantos de exaltación y queremos que en su hogar usted se goce con su familia y todos aquellos que puedan ver este culto también sientan la presencia del Señor. Y sí es bueno alabar al Señor siempre, en alegría, en tristeza, en todo tiempo es bueno alabar al Señor. Así que vamos a comenzar este hermoso momento de la exaltación con este canto precioso. Bueno es alabar, oh Señor. Amén.
nombre. Gracias por estos cantos, querido Dios. Y ahora permítenos escuchar con gozo, con ansia en nuestro corazón tu palabra. Bendiga a nuestro pastor, querido Dios. Controla sus labios, Padre amado, dirige sus labios. Úsalo con el poder del Espíritu Santo para que esa palabra que vamos a escuchar penetre corazones duros, corazones que a lo mejor están necesitados de escuchar palabra, corazones que a lo mejor necesitan conocerte y que en esta mañana puedan, querido Dios, tener esa oportunidad. Gracias, Señor. Bendícenos ahora y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pastor, que Dios te bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor. Desde la ciudad de Rancagua, que es la ciudad de mi familia, de la familia de mi esposa. Y estoy en la propiedad de mi suegro. Gracias, Señor, por poder compartir desde acá, ¿no es cierto? En estas fechas tan especiales de fiestas patrias, donde podemos reunirnos la familia, bueno, los que pueden, ¿no? ¿Verdad? Y en eso darle gracias al Señor. Y a través de este medio también reunirnos como iglesia, los hermanos, y poder rendir este culto, ¿no? ¿Verdad? De adoración, de alabanza, como ya lo estamos haciendo a través de las alabanzas, con nuestros hermanos de adoración. Gracias, Señor, porque siempre adorar al Señor a través de las alabanzas ya nos lleva a la presencia del Señor. Ya podemos comenzar, ¿no es cierto? Comenzar esta fiesta y sentir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos amados. Porque, mire, nuestro Señor rompe todas las barreras. Cuando los discípulos estaban con temor en sus vidas, ¿no es cierto? Ahí después de la partida de nuestro Señor, cuando ellos pensaban ya que su maestro había sido asesinado y que no habían esperanza, y estaban ahí, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes, con las puertas cerradas. Nos cuenta la palabra como Jesús atravesó las puertas, atravesó los muros, atravesó todo obstáculo para estar con ellos de una manera maravillosa. Hoy día sí el Señor traspasa todo, hermanos amados. Él traspasa no solamente los muros, sino que traspasa también las circunstancias, traspasa el tiempo, traspasa las culturas. Él traspasa toda barrera para llegar a nuestras vidas y estar con nosotros y hacernos sentir su presencia en todo momento. Y en este tiempo en el cual celebramos, ¿no es cierto?, las fiestas patrias de nuestro país, darle gracias al Señor, porque también en este tiempo es propicio estar con Él. Este tiempo también es bueno para estar con Él. En este tiempo también es bueno escuchar su voz y escuchar qué tiene para nosotros, qué nos dice el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas a través de su maravillosa palabra. Quisiera compartir un momento muy especial, que justamente también es de reunión. Es un tiempo en que Jesús comparte su amor tan grande con aquellos con los cuales él había venido, ¿no verdad? El Señor había venido a la tierra, hermanos, por todos nosotros, y sin hacer diferencia alguna. Mire, busque por favor ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a leerlo a partir del versículo 9 hasta el 13. Mateo, capítulo 9, entre el verso 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bueno, la palabra de Dios es maravillosa, y la vida de Jesús es maravillosa, y la voz de Jesús es maravillosa, y el mensaje de Jesús es maravilloso, y la presencia de Jesús es maravillosa, y poder hoy día, ¿no es cierto?, leer este párrafo maravilloso, ¿no es verdad?, que nos habla
de una manera hermosa. Es Jesús, hermanos amados, es Jesús. Es Jesús que está en la mesa, compartiendo no solo con sus discípulos, sino que compartiendo con todos aquellos que habían querido venir, aquellos que se sentían motivados porque su amigo Mateo, su compañero de trabajo Mateo, su compañero de oficio Mateo, un oficio muy criticado, un oficio mirado con mucho recelo por el resto de los judíos, porque se trataba ni más ni menos de cobrar los impuestos para Roma. ¿Qué les parece? O sea, el resto, ¿no es cierto? El resto de los ciudadanos, ¿no es verdad? El resto del pueblo judío miraba a Mateo de una manera con mucho desprecio, ¿no es verdad? Con mucho desprecio. ¿Cómo podía ser, ¿no es verdad? Que un judío estuviera del lado de los romanos cobrándole los impuestos. Y esto era una institución que existía, ¿no es cierto? En la cual los derechos de cobrar impuestos se vendían. ¿Qué les parece? Sí, el imperio vendía estos derechos y la gente que los compraba, ¿no es verdad? Compraba los derechos y ellos cobraban el impuesto y le pagaban a Roma lo que Roma había establecido, y ellos se quedaban con la diferencia. Claro, cobraban, ¿no es verdad? Y se ganaban ahí una diferencia donde este tipo de cosas, imagínense, ya se veía desde hace tiempo, ¿no es verdad? Quizás le resulta familiar en los tiempos de hoy día también, ¿no es cierto? Una serie de cosas, vemos que se hace negocio con todo. Bueno, en esa época también. Y imagínense lo que sentían, ¿no es cierto?, el resto de los judíos con relación a este oficio, con relación a aquellas personas que estaban en esto. Eran verdaderamente despreciados por el resto, hermanos amados. Sin embargo, Jesús había hecho una obra maravillosa, había llamado a Mateo, y ahí estaban, ¿no es cierto?, los amigos de Mateo. Estaban los amigos y estaban una serie de otras personas que habían venido, que se sentían de alguna u otra manera identificados con Mateo. Y Mateo abre su casa. Mateo abre su casa para todas estas personas, y están estas personas con Jesús, comiendo con Él, a la mesa con Él. Estar a la mesa con Jesús no es cualquier cosa, no es una frase dicha al aire, sino que estar a la mesa con Jesús es un gesto de amistad, es un gesto de armonía, es un gesto de amigos. Estar a la mesa en esa época, en una cultura helenizada, una cultura, ¿no es cierto?, influenciada por la cultura griega más bien. En la época, estar a la mesa uno se sentaba a la mesa con los iguales, con uno que era igual. Mire, qué tremendo, hermanos amados, qué tremendo lo que estaba pasando acá. Y entonces los fariseos, ¿no es cierto?, que tenían una mirada mucho más apegada en lo religioso, ellos hacían diferencias, no querían juntarse con los pecadores, etc. Entonces, al ver esto, se asombran, le dicen a los discípulos, como en son de crítica, ¿no es cierto?, en son de crítica: oye, ¿por qué tu maestro, por qué vuestro maestro se sienta a la mesa con publicanos, ¿ves? Publicanos, los que cobran los impuestos, y pecadores? ¿Qué les parece? Entonces, esa tremenda escena, a eso llegamos, ¿no es verdad?, en esta historia. Un momento tremendo en el cual motiva esta respuesta poderosa de nuestro Señor Jesús. Pero si empezamos a ver esta historia, a ver cómo llegamos aquí, cómo llegamos a este momento, ¿no es cierto? Este momento donde aparece como un conflicto ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a la respuesta de Jesús? ¿Cómo llegamos a un punto en el cual nos quedamos todos mirando y escuchando a nuestro Señor, y Él viene y nos da una respuesta grande a nuestra vida? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, Jesús venía, ¿no es cierto? Él estaba en Capernaum, estaba en su casa, ¿no es cierto? La palabra no nos habla con claridad si es exactamente la casa de Jesús, cuando le traen, ¿no es cierto?, un paralítico. Usted se acuerda de esa historia, ¿no es verdad? Si usted lee aquí el capítulo 9, se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, Jesús sana a un paralítico. Él viene, ¿no es cierto?, haciendo una obra tremenda. Viene rescatando personas, hermanos amados. Él acababa de cruzar con sus discípulos, acababa de cruzar el lago, había rescatado, ¿no es cierto?, a unos endemoniados, vino de vuelta. Al bajarse, ¿no es cierto?, ya está predicando en casa, sanando a paralíticos, tremendo. Y el texto comienza, de lo que leímos nosotros ahora, comienza justamente saliendo de ahí. Mire, él saliendo de la casa. Jesús saliendo de la casa. Es Jesús en movimiento, hermanos amados. Mire cómo Mateo nos escribe a nosotros de esta manera para enseñarnos cómo es Jesús, y enseñarnos también a nosotros cómo nosotros debemos ser como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, hermanos amados. Entonces, mire, imagínense, dice así: saliendo Jesús de allí, saliendo de su casa, ¿no es cierto?, saliendo. ¿Qué hace? Dice, ¿vio a quién?
vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Qué les parece? Él es Jesús en acción, ¿no verdad? Y fíjese lo que va haciendo Jesús. No va pensando, muchas veces nosotros salimos, ¿no es cierto?, pensando en nuestros problemas, pensando, ¿no es cierto?, en nuestros propios asuntos, porque así somos, ¿no verdad? Tenemos muchas veces una forma de ser egoísta, pero mire Jesús cuando sale, mire lo que anda haciendo, está mirando las vidas. Este Jesús de Nazaret, ¿no es cierto?, maravilloso Salvador, sale mirando las vidas, mirando las personas, mirando los corazones. Es ese mismo Jesús hoy día, hermanos amados, que está en movimiento, que está en medio nuestro, que no está lejos, ni está pensando en otras cosas que no sean tu vida y la mía. Hoy día Jesús nos está mirando, te está mirando a ti. Y está mirando muchas veces que somos, no sé, pues a lo mejor estamos sentados en nuestros oficios. Mire, sentados en nuestros oficios. ¿Qué significa eso? Totalmente empoderado, pero ¿de qué? En lo que yo estoy. Sí, ahí está, así estaba Mateo. Mateo estaba sentado en el banco ahí de los que cobran tributos. Estaba asumido en esa actividad. Bueno, tal como decíamos delante, ¿no es cierto? Una persona que despreciada por el resto, por lo que estaba haciendo, pero eso en forma externa, ¿no verdad? En forma externa, y podemos ver que Jesús no desprecia a nadie. Se acercó, ¿no es cierto?, lo vio y le habló. Pero juntamente con esto, hermanos, juntamente con ese desprecio externo a la vida de Mateo, también está la mirada interior. Claro, porque es esa crítica externa, pero ¿qué pasaba desde adentro? ¿Qué pasaba con Mateo? Mateo estaba completamente asumido. Mateo ya, ¿no es cierto?, dice, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que yo soy, bueno, en esto estoy, las circunstancias, una serie de cosas, ¿no es verdad? Quizás nosotros mismos, hermanos amados, tenemos asumidas cosas en nuestra vida y son así nomás, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No es verdad? Y estamos en esto y estamos sentados en nuestros oficios, estamos ahí instaurados, nadie nos mueve de ahí, ¿no es cierto? Aunque no haya para nosotros felicidad, ni haya para nosotros, ¿no es cierto?, satisfacciones en lo que estamos, aunque en lo que estemos probablemente no nos deje tiempo, por ejemplo, para servir al Señor, aunque en lo que estemos realmente nos distraiga tanto que a Dios le hemos dado un pedacito, ¿no es cierto?, a veces hasta cultural, ¿no es verdad?, y no el centro de nuestra vida. Mire, Mateo ahí estaba. Mateo era un hombre criado, ¿no es cierto?, en una cultura religiosa. Sin embargo, estaba completamente asumido en una actividad tan llena, ¿no es cierto?, tan llena tan apartada, ¿no es verdad?, de su pueblo, de una actividad, ¿no es cierto?, en la cual verdaderamente sumido en el egoísmo, ¿no es verdad?, en un negocio, ¿no es cierto?, que francamente era el cobrar los impuestos. Qué duro, ¿no es cierto?, qué duro, qué tremendo. Y Jesús que andaba mirando, Jesús que había salido, que se había puesto en movimiento, lo mira. Seguramente miró a varios. Y quizás al verlo a él, quizás el más despreciado, quizás también el que estaba más asumido y se sentía más lejos, quizás a sí mismo se sentía, ¿no es cierto?, inmerecedor de todo amor de sus pares. Jesús lo mira y le dice una palabra tremenda. Le dice, sígueme. ¿Qué les parece? Jesús, ¿no es cierto?, le dijo, sígueme. Mire, no son los discursos, hermanos amados. No son los discursos. No son los grandes parlamentos, sino que es la voz de Dios. Una voz precisa, una voz que apunta directo al corazón. Una voz específica, una voz inequívoca. Sígueme. ¿A quién le estará hablando? No, sígueme. A ti te estoy hablando. Hoy día la voz es así. Hoy día la voz de Cristo te habla a ti y me habla a mí. No el que está al lado, no, a ti. A ti. Uy, sí, a ti. Y de esa manera específica. Ese sígueme es salei. Ese sígueme es déjate de estar sentado, ponte de pie y sígueme. Qué tremenda la voz de Dios. Justamente con ser una voz así, completamente específica, completamente dirigida a nosotros, inequívoca,
también es una voz sencilla. No hay ahí, ¿no es cierto?, argumentos, no hay frases que traten de convencer a nadie, sino que es una voz sencilla, una frase tan sencilla. Así es nuestro Señor. Es tan maravilloso, llega a lo profundo de nuestro corazón. Y nos habla a nosotros, no podemos decir que no es así. Pero también de esa misma manera, de esa misma forma, es una voz humilde y es una voz sencilla. Una voz que sí podemos entender, que tú entiendes y que yo entiendo. Es una voz que nos dice, sígueme. Pero me estarás diciendo a mí, Señor, Él era un maestro, era Jesús de Nazaret, hablándole a un hombre, ¿no verdad?, ahí despreciado por su medio y quizás por él mismo asumido en esa condición. Pero Jesús lo mira a él específicamente y le dice de esa manera humilde, sígueme. Una voz específica, una voz inequívoca, un mensaje claro y también humilde. Pero no solo se queda ahí, sino que también una voz con autoridad. Está en imperativo, ¿no verdad?, el verbo conjugado ahí, sígueme, sígueme. Es con autoridad. Así es la voz de Dios, con todos y muchos más atributos maravillosos. Pero estos atributos hoy día están aquí presentes para hablarte a ti y hablarme a mí, para que yo pueda reaccionar. Y donde yo estoy, hermanos amados, pueda decir, no, mira, me levanto de acá para seguirte verdaderamente a ti. Sí, de todo lo que yo pueda estar, ¿no es verdad?, convencido, quizás. La voz de Dios es maravillosa, hermanos, y nos habla, y nos habla, y nos habla, y no nos deja margen para errores. Habla en nuestro corazón. Porque todos estos atributos, Dios es el dueño de estos atributos. Mire, nos habla con autoridad porque Él nos hizo. Y no solamente nos hizo, sino que el día en que le dimos la espalda, el día en que tomamos otros caminos, Él decidió pagar nuestros pecados. Él nos compró en la cruz. Le pertenecemos a Él. Con esa autoridad nos llama y nos rescata. Es una voz de rescate, hermanos. Es una voz maravillosa. Seguir a Jesús no es de lejos, porque sus discípulos no le siguieron de lejos. Seguir a Jesús, como este llamado maravilloso que le hace a Mateo, es estar con Él. Sí, no de lejos, no de 1 metro, no de 3 metros de distancia, de media cuadra de distancia, no, sino es estar con Él. Y de esa manera Jesús con sus discípulos, junto con ellos, hermanos, compartiendo con ellos, viviendo con ellos. Y en los momentos más duros y difíciles, Jesús nunca se apartó de los discípulos, siempre los llevó con ellos, los llevó con Él. Mire, en Getsemaní Jesús no fue solo, fue con discípulos. A las bodas tampoco fue solo, los invitó a todos los discípulos. A la transfiguración no fue solo, llevó a sus discípulos. En los momentos más duros, cuando Jesús ahí íntimo con su Padre, llevó a sus discípulos. A la cruz los discípulos no quisieron ir con Él. A la cruz lo dejaron solo. Hoy día Jesús nos está llamando, han pasado más de 2000 años. Nosotros conocemos la historia. Hoy día es el llamado, es para ti y para mí. Sígueme de donde estás, sígueme. Quiero que estés conmigo, que seas mi amigo, que nos sentemos a la mesa, que conversemos, que nos riamos, que disfrutemos nuestra compañía. Sígueme, no me mires de lejos. El Señor no quiere admiración de lejos. Todo este texto nos habla de esa manera. Y Mateo se puso de pie. Dejó de estar sentado y se puso de pie. Y le siguió. Son frases muy cortas, está todo comprimido aquí, está todo así como apretado, no podemos
No podemos en una lectura rápida entender lo que aquí está, pero el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Se levanta, hermano, se levanta con la voz de Dios, reacciona. Mira, reacciona tú también. Reacciono yo también. Frente a este mensaje, reacciona. Como Mateo reaccionó. No necesitó más argumentos, ni más razones, sino que oyendo la voz de Dios se puso de pie y le siguió. ¡Qué tremendo! Mateo, tremendo. Gracias, Señor, por esto. Mateo inmediatamente organiza en su casa un momento con Jesús. Lo dice acá, no nos dice el detalle, pero inmediatamente salta el texto, ¿no es cierto? Y nos dice, ahí no es verdad, nos dice, aconteció, el verso 10, aconteció que estando a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué les parece? El verso 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué les parece? El verso 10. Mire, aquí hay un jueguito de palabras, hermano. Ahora el que está sentado, ¿quién es? Ahora, así parte el verso 10. Ahora el que está sentado es Jesús. Recién el que estaba sentado era Mateo, ¿se acuerdan? Ahora es Jesús. ¿Dónde está sentado Jesús? Jesús ahora está sentado en la casa. Dice en la casa, no dice de quién. Seguramente en la casa de Mateo. Sí, en la casa de Mateo. Y en la casa de Mateo, ¿quiénes llegan? Los amigos de Mateo. Estaba lleno de otros publicanos. Sí, ¿qué les parece? Mateo, ¿no es verdad? Y Mateo no nos dice que es su casa. Porque Mateo no nos quiere encerrar en que es su casa solamente, sino que nos quiere enseñar que esta es la casa. Nos quiere decir que es tu casa y la mía también. Cuando Mateo deja abierto quién es el dueño de la casa, nos está mostrando que ese dueño de la casa eres tú y soy yo. Esa casa es nuestra vida, hermanos amados, esa casa es nuestro corazón. Mire, Mateo se para de donde está sentado, asumido, ¿no es cierto?, en su destino, por decirlo de alguna manera, pero Jesús rompe los destinos del hombre y los transforma. No importa, hermanos, ¿cuál es tu destino? No sé, mi destino es esto. Mira, yo ya tengo 80 años, ya no tengo nada que hacer, estoy esperando, ¿no es cierto?, porque algo pase. Hermanos amados, mira, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llama a liberar al pueblo de Dios de Egipto. ¿Qué les parece? Sí, Dios es maravilloso, para Él no hay límites, no hay edades, no hay nada que lo pueda. No, yo estoy tan enfermo que lo único que puedo hacer es que mis hermanos oren por mí. Hermanos amados, mira, Dios te puede levantar de donde tú estás. No, que yo tengo un diagnóstico médico terrible, me acaban de decir que tengo cáncer, me estoy despidiendo. No, hermanos amados, Dios es grande, poderoso, y hoy día te mira y donde tú estés asumido, te dice, levántate, sígueme. Porque ahora Jesús, es menester que Jesús esté en tu casa, como le dijo a Zaqueo, ¿no es cierto? Otro cobrador de impuestos. Hoy día Jesús se empodera de nuestras vidas, hermanos amados. Jesús maravilloso, el dueño de nuestras vidas, para bendecirnos, para sacarnos de ahí, de donde estábamos, ¿no es cierto?, de ese lugar de desprecio, y ponernos en honra como hijos del Rey. ¿Qué les parece? Sí, como hijos del Rey. Qué maravilloso es el Señor. De esa manera nos está hablando, de esa manera, hermanos amados. Qué hermoso es el Señor. Qué grande, qué hermoso es el Señor. Así nos está hablando. Mire, nos pone en honra. Ahora está en la casa de Mateo, lleno de otros publicanos, que vienen a ver qué es lo que pasó, que vienen a ver la maravilla, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido con Mateo. Y no solamente los publicanos, otros más, que aquí el texto lo habla, ¿no es cierto?, como pecadores. Y Jesús ahí estaba con sus discípulos, todos a la mesa, todos compartiendo juntos.
Y de esa manera, yo me los imagino, hermano, no sé cómo lo hace usted en la mesa, pero nosotros acostumbramos tomarnos las manos y dar gracias al Señor. Yo me los imagino en la mesa. Y Jesús dando gracias, porque Jesús daba gracias cuando compartía el pan. Así lo vemos, ¿no es cierto?, con los caminantes de Emaús. Da gracias cuando comparte el pan. Dando gracias. Gracias. Gracias porque ahí están unidos con sus amigos, sus nuevos amigos. Qué hermoso es lo que Dios hace. Ese nuevo amigo eres tú. Sí, ese nuevo amigo soy yo. Sí, allá el que está quizás que se sentía aparte, que decía, esto no es para mí. Jesús lo fue a llamar de esta manera. Hoy día te está llamando a ti. Esto que quizás pensaste que no era para ti, sin embargo Jesús viene, se mueve, sale de su casa, camina y te ve, te está mirando y te dice, sígueme. Qué lindo, hermanos amados, lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios quiere hacer conmigo, con nosotros. Sígueme. Es maravilloso lo que Dios hace. Es maravilloso lo que Dios hace. Lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos amados. Qué hermoso. Dios nos está hablando de esta manera. De esa manera maravillosa con que el Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestras vidas. Hermanos, y fíjense que estaban en esto cuando aparecen los fariseos, ¿no es cierto? Apegados a sus normas, apegados a lo que es la parte religiosa, y le preguntan. Y ahí llegamos al momento en que empezamos a ver de dónde venía esto, ¿se acuerdan? Y Jesús, oyendo esa pregunta, ¿qué hace tu maestro comiendo con publicanos y pecadores? Jesús, oyendo esta pregunta, le responde. Y responde de esa manera. Responde y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mire, hermanos amados, qué hermoso lo que Jesús nos dice. Él no deja a nadie afuera. A todos nos llama, pero nos llama no para ser parte, un elemento más de la vida diaria, sino que a todos nos llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos amados, es una transformación. Ese es el significado de la palabra en griego, de arrepentimiento. Es un giro completo. Cuando lo conversábamos, ¿no es cierto?, hace un par de domingos atrás, cuando Nicodemo se acerca a Jesús lo que le dice, tienes que nacer de nuevo. Ese arrepentimiento es una transformación, es un giro. Ese arrepentimiento es un giro en que yo voy hacia allá y ahora me arrepiento, voy en la dirección contraria. Eso es el arrepentimiento. Jesús a todos nos llama al arrepentimiento. No, pero yo tengo cosas buenas también, pero ¿sabes qué? Ni lo mejor nuestro es presentable delante de Dios, porque hombres y mujeres que hemos sido corrompidos, hermanos amados, a través del pecado, Jesús nos llama a una vida nueva, una vida mejor. Nos llama a ser parte del reino de los cielos. Nos llama a una naturaleza distinta, a una naturaleza celestial. Jesús nos llama. Mire, Jesús nos está llamando a ser de su familia, a ser sus amigos, a estar con Él. Nos llama a la mesa. Hoy día Jesús nos llama a la mesa. Quizás hoy día tú estás esperando que suene, no sé, una campanita y a la mesa está listo, no sé, a lo mejor un pedacito de carne, no sé. O quizás tú estás solo. O quizás te tocó esto en medio de la enfermedad. Pero Jesús te está llamando igual al mejor momento de tu vida. Y el mejor momento de tu vida es con Cristo. A la mesa con Él. Ven a tomar su manito. Está a punto de dar gracias. Está a punto de decir eso. Gracias papito por los alimentos. Y nosotros podemos decir gracias por este alimento maravilloso de tu palabra, que nos permite hoy estar a la mesa con Jesús. Mire, cuando Jesús le responde, le dice, vayan, le dice, id, y investiguen. ¿Qué es lo que quiero decir cuando la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Misericordia quiero y no sacrificios. Y eso está en Oseas capítulo 6, verso 6. Y ahí Oseas lo dice, ¿no es verdad? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice exactamente lo mismo. Pero no solamente, sino que además encima lo explica un poquito más. Dice en Oseas capítulo 6, dice así: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué les parece?
conocimiento de Dios más que holocausto. A eso se refiere. A eso se refiere, hermanos amados. ¿Y qué es el conocimiento que me va a llenar la cabeza de ideas? No. El conocimiento, estamos en el mes de la Biblia, qué maravilloso, la palabra de Dios, claro que sí, pero no para aprenderse textos sin sentido, sino que con el sentido. Jesús nos dice que Él vino a darle sentido a su palabra, así nos dice en Mateo 5:17. Él nos vino a revelar ese sentido. Hermanos amados, el conocer a Dios no es un acto intelectual, el conocer a Dios es un acto que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con esto que nos dice Jesús: sígueme. Si tú sigues a Cristo, le vas a conocer. Si tú estás con Él, le vas a conocer. Es una experiencia, es algo que nos llega a través de la experiencia, a través del día a día, a través de estar con Él, a través de su cercanía, a través de su amor, a través de sentirnos a su lado, a través de su calor, a través de lo que el Señor nos va enseñando con su mirada, con sus caricias, con lo que nos habla de aquí adentro, hermanos amados, porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. No te quedes sentado en otra cosa. No te conformes. Reacciona, porque el Señor te está diciendo: sígueme. Pero aquí hay varias personas en esta historia. Están los discípulos. Está Mateo. Están los otros publicanos. Están los pecadores. Pero también están los fariseos. Y los fariseos son esos religiosos, ¿no es cierto?, que todo lo miran de lejos y con resentimiento y con recelo, apegados, ¿no es cierto?, a la idea que ellos tenían con relación a cuál era la voluntad de Dios, a la ley, ¿no es verdad? Pero Jesús les explica y les dice de esta manera: qué hermoso, si nuestro Señor nunca les habló como para expulsarlos, sino que para enseñarles, para remecerlos. Con lo mismo, si la palabra de Dios hablaba de Jesús. Conocerle es estar con Cristo. Toda la palabra de Dios nos habla de Jesús. Todas las escrituras hablan de Él. Conocer a Dios es estar con Cristo. ¿Cómo voy a conocer a Dios si Él es Espíritu? Pero Dios vino y se encarnó en Jesucristo. Por lo tanto, conocer a Dios es estar con Jesús. ¿Se da cuenta? Hermanos amados, esta palabra que nos llega hoy día, en medio de estas fiestas patrias, es que Jesús quiere ser parte, hermanos amados. Jesús viene para sacarnos y que estemos con Él, viene a sentarse en nuestra casa. ¿Se fija? Viene a sentarse, porque Él es el dueño, Él es el Señor, es el Maestro. El estar sentado es esa señal, hermanos amados, de nuestra vida. No es un objeto, ni tampoco es una parte pequeña. Jesús es el Señor. Y de eso nos viene a decir que quiere compartir, que quiere cercanía, que tengamos cercanía con Él, que le conozcamos, que le amemos, que seamos de su casa, que estemos con Él a la mesa, porque le necesitamos, porque Él vino a los enfermos. Y nosotros ciertamente, hermanos amados, somos esos enfermos, de distinta cosa, de física, psicológica, no sé, espiritual, de tanta cosa, ¿no es verdad? Si tú estás enfermo, a ti vino el Señor. Si tú le necesitas, a ti vino Cristo. Si tú te sientes marginado, a ti vino el Señor Jesús. Aquí lo está diciendo. Si tú tienes interés, a ti vino. Si tú estás ya asumido, pero ahí pensando que ya no hay para ti esperanza, como Mateo, a ti vino. Hoy esta palabra vino a ti y vino también a mí. Si tú piensas que ya tienes tu vida religiosa, ¿no es cierto?, como los fariseos, fíjate que también Jesús tiene una palabra para ellos y los manda a Oseas a darse cuenta que lo que tienen que hacer es conocer a Dios. Y ese conocer a Dios verdaderamente pasa también por estar con Jesús. A todos nos está llamando a estar con Él. Sí, a estar con Él. Sí, a darle el lugar que merece en nuestras vidas. Él es el Señor. Nosotros solamente estando con Él, mire, y estando con Él,
siendo parte de esta familia, siendo parte, hermanos amados, de esta rueda alrededor de la mesa, todos juntos, como amigos, como hermanos, como una misma casa, nos hace mirar a nuestro hermano como si fuera de mi propia sangre. Con esto quiero terminar. Hace poquito, el miércoles, tuvimos reunión de oración. Y entre paréntesis, los invito a todos a esa reunión de oración, porque vaya que necesitamos oración. Y estuvimos ahí orando en grupos. Y un hermano oró por mí. Y yo, o sea, cada uno plantea sus peticiones de oración, ¿no, verdad? Y yo pedí por mis hijas, para que el Señor las bendiga, las guarde, ¿no es cierto?, las cubra, ¿no es verdad? Que Él dirija sus vidas. Y este hermano comienza a orar por mi hija, por una de mis hijas, por mi hija menor. Y cuando comienza a orar por mi hija, él comienza y le dice al Señor, le dice, mira, ella tiene la misma edad que mi hija, porque él también tiene una hija de la misma edad. Ella tiene la misma edad que mi hija. Comienza a orar por mi hija como si fuera la propia. Eso es lo que Dios quiere, hermanos amados. Que tú mires a tu hermano como propio, como de tu misma casa. Ahí estamos con el Señor en esta mesa maravillosa de fiestas patrias, pero en la casa de Dios, en la familia de Él, le pertenecemos a Él, somos de su familia, así nos dice Pedro, linaje escogido. Nos enseña esto, hermanos amados. Por lo tanto, donde tú estés, no importa las condiciones en que tú estás, Jesús te llama a su casa y a su familia en este mismo momento para tomar nuestras manos y orar y dar gracias a Dios por lo que nos ha regalado, un lugar con Él en su reino. Mateo hizo lo correcto, se puso de pie y le siguió. Ponte de pie y sigue a Cristo hoy día. Es el llamado del Señor. No necesitas más argumentos, sino que la autoridad de Cristo que pagó por ti en la cruz y el amor de nuestro Señor, que te mira, que se mueve a misericordia, que lo dejó todo por ti y por mí, y hoy día nos abraza. Hermanos, mira, a esto nos ha llamado, a esta familia maravillosa, a ser verdaderamente parte y pensar en el otro y sentir al otro y actuar con mi hermano como si fuera de mi propia casa. Recibe la voz de Dios. Hoy Dios te está hablando, te está llamando. Yo me pongo de pie. Ponte de pie y sigue a Cristo. La cercanía con Él, conocimiento de Dios, apegado a Él. Aunque sea el borde del manto, dijo la mujer. Pero Dios te quiere sanar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere liberar, Dios te quiere transformar, Dios te quiere en su casa. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Papito maravilloso, por tu voz, por tu palabra, por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy día podemos entender, Señor, tu voz maravillosa que nos habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, y desde ahí, Señor, se genera esta explosión, Señor, maravillosa de tu presencia en nuestras vidas. Oramos, Señor, en un día especial, claro que sí, pero oramos para darte gracias porque tú estás con nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque no importa las circunstancias del medio en el cual estamos, Señor, tú nos rescatas y nos bendices. Y nos llamas a esto, Señor, a no distraernos, a no estar en otras cosas, sino buscarte siempre a ti. Hoy día estar en esta mesa especial con Jesús. Hoy día, Señor, a poder entender que el que está a mi lado es mi hermano y yo debo mirarlo, Señor, como desde mi propia casa. Nos llamas a esta comunión maravillosa. Gracias, maravilloso Salvador. De esta manera, Señor, oramos y bendecimos tu nombre. Si hubiera alguien, Señor, que está escuchando esto y quisiera también ser parte de esta mesa, de esta familia maravillosa, a lo mejor está enfermo, a lo mejor está en cama, a lo mejor tiene un diagnóstico de cáncer, a lo mejor, Señor, no sabemos. Quizás está preso, pero, Señor amado, tú lo estás mirando y hoy día le hablas de esta manera. Quizás está en la indiferencia, a lo mejor
o en su religión, en su religiosidad, quizás como los fariseos, a lo mejor pensando que es especial y que no se va a juntar con nadie. Pero mira, con tu voz nos habla de esta manera, nos estremece, Señor. O quizás es un hermano que escucha esto, pero tu voz llega a su corazón y le da sentido de cuáles son las cosas de las cuales hay que levantarse para seguirte a ti. Señor, si hubiera alguien que escuchó esto por primera vez, toca su corazón. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, si tú quieres esa cercanía con Él, conocerle, hoy día es tu oportunidad. La palabra de Dios nos dice que si tú declaras con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le rescató de los muertos, serás salvo. Hoy es tu oportunidad. Si tú quieres, puedes decir esta frase de fe. Yo te puedo ayudar en oración. Repite conmigo, Jesús. Repite conmigo, Jesús. Me presento delante de tu presencia y lo primero es pedirte perdón. Perdona, Señor, mis pecados y límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz. Hazme un hombre y una mujer nuevos. Yo te quiero seguir. Yo creo en ti, Señor. Tú eres mi Señor. Y yo sé que Dios te resucitó de los muertos y hoy día estás vivo. Dame un lugar contigo, Señor, en tu casa, en tu mesa. Gracias, maravilloso Salvador. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas. Amén. Señor, te damos gracias por este momento en tu presencia, por tu voz, por tu palabra maravillosa. Oramos, Señor, por los enfermos. Oramos, Señor, por los hermanos de la iglesia y por todos aquellos que están viendo esto, escuchando esto. Señor, ten misericordia. Papito, toca sus vidas, Señor. Bendícelos y sana a todos los enfermos. Oramos también por nuestros amigos, aquellos que nos han pedido la oración. Y oramos también por los vecinos, Señor. Bendice a los vecinos. Mira sus vidas, sus necesidades, papito. Haz tu obra en ellos, Señor. Oramos, pedimos tu bendición, papá. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser portadores de tu gloria donde vayamos. Te damos gracias por el honor que nos concedes, Señor. Por este momento maravilloso en tu presencia. Porque has tocado nuestros corazones y nos haces feliz de estar compartiendo la mesa contigo. Te damos gracias y bendecimos así tu nombre con humildad pero con fe. Y recibimos la bendición que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Salvador. Todo lo pedimos y lo rogamos. Y te alabamos y glorificamos tu nombre. Y todo lo hacemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Antes de encontrarme, elegiste amarme. Hoy decido escogerte y junto a ti quedarme. Quiero darte todo lo que más valoro y a tus pies conocer el real tesoro. Tú y yo unidos, ese es mi destino. Cielo y tierra pasará, nada nos separa. En la cruz me amaste
hay nada, nada que pueda más, no hay nada, nada que pueda más que tu gran amor, más que tu gran amor. No hay nada, nada que pueda más, no hay nada, nada que pueda más que tu gran amor, más que